Corría el 11 de septiembre de 1976, en Santiago de Chile, cuando las tropas castrenses, al mando del general Augusto Pinochet, bombardearon el Palacio de la Moneda donde se encontraba el presidente electo Salvador Allende. Los militares lo derrocaron, tomaron el poder e instauraron en aquel país una dictadura militar que se prolongó hasta 1990. Al inicio del régimen, las garantías individuales fueron suprimidas, se generalizaron los arrestos políticos y las desapariciones. El ejemplo anterior representa un episodio triste para la vida democrática de América Latina y una lección para no permitir que se repitan abusos en el ejercicio del poder. Un Estado de Derecho es lo opuesto a una dictadura. El Estado de Derecho tiene 1. La estructura formal de un sistema jurídico. 2. La garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes. 3. La división de poderes políticos en la estructura de gobierno. El Estado de Derecho tuvo sus orígenes cuando los estados modernos lucharon para que el poder absoluto de los monarcas diera paso a una organización política y administrativa más democrática. En los países modernos, la base del Estado de Derecho es la Constitución. La organización política de México está asentada en el voto libre y soberano, y la base de su sistema político son 3 elementos. 1. La organización social. 2. La sociedad civil. 3. La participación ciudadana. México es una república democrática, representativa, federal y laica. El Estado mexicano es laico porque propicia la pluralidad de creencias religiosas y no estipula la creencia de una sola. México es producto de la unión de 32 estados, cada uno de los cuales tiene leyes propias para regirse al interior, pero cuyos gobiernos deben organizar su mandato mediante un poder mayor, el poder de la federación. Esta organización del país en entidades se expresa en una pluralidad donde se observan costumbres, tradiciones, normas y leyes que al unirse forman un Estado federal que tiene como base la misma Constitución, que ninguna ley estatal puede modificar o transgredir. El poder de la Federación Mexicana se ejerce a través de 3 poderes, que son legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es el Congreso de la Unión y tiene 3 grandes funciones, todas de gran importancia para que la democracia funcione. 1. Revisar cómo gastó el gobierno el dinero, valorando si se empleó como estaba planeado y si se justifica el gasto. Recuerda que ese dinero no pertenece a los políticos, sino a la ciudadanía. 2. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, es decir, determinar cómo y cuánto dinero se recauda y cómo se gastará. 3. Promulgar leyes. El Congreso de la Unión estudia, discute y vota las iniciativas de ley que se presenten. El Poder Ejecutivo a nivel federal se deposita en el Presidente de la República, mientras que en los estados lo hace en la figura de la o el gobernador y en los municipios en la del presidente o presidenta municipal. Su función principal es administrar los recursos públicos y destinarlos al desarrollo social. Son facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo las siguientes. 1. Promulgar y ejecutar leyes que expide el Congreso de la Unión. 2. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, embajadores y otros empleados. 3. Preservar la seguridad nacional. 4. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos previa autorización del Congreso de la Unión. 5. Conceder el perdón a reos sentenciados. La principal función del Poder Judicial es procurar la justicia y velar por el pleno respeto a la Constitución. Algunas autoridades de este poder son las juezas, jueces, magistradas, magistrados y presidentes de las comisiones de los derechos humanos. La democracia no puede existir sin el gobierno del pueblo y sin ciudadanas ni ciudadanos que lo elijan. De acuerdo con el artículo 34 de nuestra Carta Magna, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido los 18 años de edad y tengan un modo honesto de vivir. Las y los ciudadanos deben procurar vivir en un Estado de Derecho.